crítica fundamental sería que es un error hacer recortes al parejo en todas las áreas donde el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen un gasto real, porque se está confundiendo aquí entre el costo y el valor. Evidentemente, cuando se recortan actividades culturales, estoy incluyendo allí a la ciencia, lo que se está haciendo es afectar no solo el presente, sino también el futuro de una manera muy clara. A mí me sorprende extraordinariamente, por ejemplo, la manera en que se hizo este desligue de las becas para los estudios de posgrado del salario mínimo, y ahora con los estímulos que da el Sistema Nacional de Investigadores, pasando de la conexión que había con el salario mínimo a pasar con las unidades de medida y actualización, que en la práctica lo que significan es un recorte real a la cantidad que se les da a los estudiantes y a los investigadores. Y hay que comenzar diciendo que esto no es un favor o un regalo que hace el Estado mexicano, sino que tiene que ser vista como una obligación de la sociedad y del Estado mexicano para estar apoyando la construcción de un aparato científico, el desarrollo de un sistema cultural que es absolutamente esencial para garantizar el desarrollo armónico de la sociedad. Simplemente en este momento en que estamos enfrentando toda esta discusión política del presidente Trump con respecto al Tratado de Libre Comercio y demás, allí se ve la manera en que se ha desligado el desarrollo tecnológico y los aparatos de producción de la investigación científica, unos dicen aplicada y básica, yo diría investigación científica de calidad y punto, y de la preparación de estudiantes, y me parece que esas son decisiones que se toman, que asumen, que hacen burócratas de alto nivel, que no tienen ni la más remota idea de cómo debe operar el aparato científico, el aparato tecnológico. Déjenme poner un ejemplo que es muy concreto, que a mí me gusta citar una y otra vez, que es el sistema alemán, en donde hay candados presupuestales para no afectar los presupuestos que se dedican a ciencia, a educación, a cultura, por una parte, y por otra parte, todo el mundo sabe que ese desarrollo notable de la ciencia alemana tiene que ver con políticas que vienen desde el siglo XIX, o sea, son políticas a largo plazo, en donde los profesores, por ejemplo, tenían una serie de ventajas que era no pagar impuestos o pagar impuestos de manera distinta, con el propósito de estimular el que la gente se dedicara a ese tipo de profesiones. Y uno puede ver ahora en el extraordinario desarrollo de la ciencia que hay en Alemania, o que hay en Japón, o que hay en otras partes, cuáles son los efectos de esa medida a corto, mediano y largo plazo. Yo encuentro absolutamente terrible que una serie de áreas de la ciencia queden desprotegidas ante estos recortes, y en realidad ya en este momento estamos padeciendo los errores políticos del pasado. La edad promedio de los investigadores en México, la demografía de los investigadores mexicanos no refleja la demografía de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana se caracteriza por una edad promedio baja, somos una sociedad joven, y si usted se asoma a los institutos de investigación del país, se va a dar cuenta que la edad promedio de los investigadores es muy elevada. Entonces eso significa que estamos haciendo rupturas en la continuidad generacional, que a la larga también significan rupturas en términos de continuidad académica, científica, en ideas nuevas, etc. La cantidad de investigadores jóvenes que tenemos afuera es enorme, y este tipo de medidas hacen muy poco por atraerlos de nuevo a la situación en México, a las instituciones mexicanas, ¿no? Yo creo que la sociedad mexicana vería como muy natural
que se recortaran los sobresueldos, los beneficios que tiene la clase política, que tienen gobernantes, que tienen funcionarios de alto nivel. Yo creo que uno vería con mucha naturalidad que los asesores que tienen políticos de todo signo partidario, porque ahí ciertamente no hay uno que se escape a este tipo de crítica, no vería con mucha naturalidad que no dispongan de los privilegios tan extraordinarios que tienen y que eso se tradujera en becas para los estudiantes. Yo no quiero aquí ser un plañidero que diga que la situación es desesperante, pero cuando uno da clases en la UNAM, que es una universidad que ciertamente tiene una serie de recursos humanos y materiales extraordinarios, uno se da cuenta de la situación de indefensión económica de estudiantes que a veces no tienen, no estoy haciendo bromas, ni siquiera para pagar el autobús o para pagarse una torta para comer todos los días. Cuando uno compara la situación que tienen muchas universidades de otras partes del país, con laboratorios muy limitados, con bibliotecas extraordinariamente reducidas, con condiciones de trabajo que no son las adecuadas, uno se da cuenta que se han convertido prácticamente en un apostolado el dedicarse a la investigación, el dedicarse a la docencia, cuando deberían ser áreas absolutamente prioritarias. Y además, mire, aquí hay un elemento que yo creo que es importante. Sin duda alguna, el papel que la investigación científica y tecnológica juegan en el desarrollo económico y por lo tanto social del país es absolutamente crítico. Pero hay otro elemento que yo creo que a veces muchos comentaristas dejan de lado. México sería mucho más pobre si no tuviéramos los murales de Diego Rivera o los poemas de Octavio Paz. Evidentemente México será más pobre si no tenemos un número mayor de matemáticos o de físicos o de geofísicas o de biólogos evolucionistas, etc. Es decir, yo creo que uno tiene que darse cuenta de que es indispensable crear una comunidad científica muy sólida, donde haya continuidad en el tiempo, donde haya rupturas en el sentido de grandes ideas que se desarrollen, y esto no solo en términos pragmáticos de lo que pueda dejar económicamente al país, sino también en términos de la creación de una atmósfera cultural que permita el desarrollo de generaciones nuevas de una forma mucho más equilibrada. La Facultad de Ciencias de la UNAM es una facultad relativamente pequeña si se compara con otras facultades de la universidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos jóvenes, hay muchos muchachos y muchachas del bachillerato que no están conscientes de que la ciencia es una actividad absolutamente decorosa que permite un desarrollo personal, social, familiar absolutamente extraordinario. Y eso es un reflejo finalmente de lo poco que se le dedica al crecimiento de la comunidad científica mexicana. Bueno, yo creo que el primer punto es darse cuenta que lo que la clase política tiene que tener es una visión a largo plazo. Y México no puede convertirse en un país maquilador cuando evidentemente esto provocaría un desarrollo muy desequilibrado en términos sociales, en términos económicos y desde luego afectaría en términos intelectuales, en términos científicos. Es decir, la inversión en ciencia y tecnología y en cultura en general no tiene por qué estar sujeta a ciclos y a los vaivenes sexenales, no tiene que estar sujeta a los caprichos o la falta de visión de un gobernador, de una diputada, de un funcionario de alto nivel que no vea esto como un proyecto a largo plazo. A mí hay ejemplos que me gusta poner que son bastante dramáticos. Mire, por ejemplo, a principios del siglo XX hubo una inversión no solo económica, sino también social, en un grupo de teóricos que estaban desarrollando lo que luego se convertiría en la mecánica cuántica. Uno podría pensar que este es un ejercicio intelectual y ya, pero si no se hubiera dado el desarrollo de la mecánica cuántica, no tendríamos teléfonos celulares o no tendríamos computadoras portátiles. Hace unos días mencionaba yo el caso que es absolutamente maravilloso, de un investigador que a finales de los 90 en Inglaterra empezó a estudiar el gasto de energía que tienen los renacuajos al moverse. Como él cuenta en entrevistas, en relatos,
sus colegas se burlaban de él, pero ese tipo de proyectos le permitió desarrollar técnicas cuantitativas para medir la cantidad de nucleótidos, de componentes del DNA, y ahora ha llevado al desarrollo de una prueba rápida en segundos, un biosensor que permite detectar si un paciente está siendo víctima de una migraña pavorosa o está mostrando los síntomas de una embolia. Entonces, uno no puede pensar que hay que privilegiar cierto tipo de investigación sobre otra, cuando en realidad las ciencias se desarrollan de una manera muy armoniosa. Mire, ahora podemos entender muy bien, extraordinariamente bien, el desarrollo de, por ejemplo, las epidemias virales nuevas, como el Zika, como el SIDA, como la influenza, gracias a que tenemos computadoras cada vez más pequeñas, más eficientes, más rápidas, y tenemos el desarrollo de la biología molecular. Nadie hubiera pensado hace 30 años que ambas disciplinas iban a conjuntar, y el resultado es que ahora cualquier laboratorio de epidemiología, cualquier grupo de trabajo de virología necesita del concurso de la computación y de la matemática asociada a ella para poder hacer predicciones y proponer soluciones. Entonces yo creo que en el caso mexicano uno tiene que darse cuenta que hay una ventaja grande, cierta, en la UNAM, y yo me supongo que en otras universidades, donde no privilegiamos el desarrollo de la ciencia y la tecnología sobre las humanidades, pero al mismo tiempo la UNAM está, como el resto del sistema educativo del país a nivel de educación superior y de posgrados, está sujeta a estos vaivenes económicos que son completamente ridículos. No se puede gobernar un país en una forma democrática si se está afectando la cultura y la ciencia. Ciertamente, pero yo no incluiría solo a los gobernantes, sino en realidad a prácticamente todas las organizaciones políticas. Entendamos que los partidos son una de las representaciones democráticas de una sociedad, y si uno revisa los programas de los partidos políticos, el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico está esencialmente ausente. Y cuando digo esencialmente ausente, no me refiero a que no utilicen la palabra ciencia en los discursos ocasionales de alguna candidata, de algún candidato, sino que no están incluidos como una parte sustancial de sus propuestas de gobierno. La sociedad mexicana tiene absolutamente todos los elementos para incorporar a la ciencia, a la cultura, como una parte constitutiva de su desarrollo, y la mejor prueba de eso, insisto otra vez, es la juventud promedio de la sociedad mexicana. Allí uno ve edades bajas de gente que pues, serían potencialmente investigadores y científicos enormes. Ahora, hay otra realidad que tampoco podemos desdeñar, y esto es una tendencia latinoamericana muy peligrosa, que refleja una falta de visión. Hace no mucho decía yo que, por ejemplo, en el caso argentino, es tristísimo ver la sangría tan brutal, el daño tan extraordinario que le hicieron las dictaduras militares a lo que era un aparato universitario de investigación extraordinariamente refinado. Las universidades se vieron afectadas por los golpes militares, por la falta de presupuesto, hubo gente asesinada, desaparecida, hubo gente que tuvo que salir al exilio, y se estaban reconstruyendo a un ritmo bastante notable las condiciones para el trabajo, para la investigación en las universidades en Argentina, y con la entrada del nuevo gobierno, por ejemplo, como lo hacía notar un investigador muy destacado en la revista Nature no hace mucho, ahora se dicen cosas como que la producción científica se tiene que medir no en términos de la producción de artículos o de libros de investigación, sino en términos de los trabajos que se crean. Y llegaron las cosas al extremo que un político de alto nivel lo que dijo fue que los investigadores jóvenes no tenían por qué seguir en Argentina, que se fueran. En diciembre en Brasil se anunciaron recortes son recortes en la práctica, cuando se dijo que se congelaban los recursos que se iban a destinar al gasto en educación y en ciencia. Y somos una de las regiones del mundo donde hay más jóvenes, somos una de las regiones del mundo que tienen la posibilidad de intercambios académicos extraordinarios, porque
Unos hablarán portugués, otros hablarán español, unos tendremos acento boliviano, otros tendremos acento mexicano, pero hay rasgos culturales comunes que no hemos sabido aprovechar. Y yo creo que es extraordinariamente preocupante que en Latinoamérica no se haya percatado la gente que el desarrollo armonioso de las sociedades requiere necesariamente inversión económica, política y social en cultura y en ciencia. Bueno, en el caso del presidente Trump lo que estamos viendo es una política populista antiintelectual. No hace mucho una revista muy notable, muy destacada, científica, una revista científica estadounidense, se quejaba de las entrevistas que él ha tenido con gente que está en contra de las vacunas y de su actitud en contra de la investigación sobre el cambio climático, y decían, bueno, en realidad él no tiene ningún prestigio científico que perder porque nunca lo ha tenido, pero desde una posición de poder se puede afectar de una manera extraordinariamente negativa el desarrollo de disciplinas que son esenciales, ya no digamos para el desarrollo económico de una sociedad, sino para la supervivencia global, ¿no? En el caso de Trump yo creo que estamos viendo estos elementos que a mí en lo personal, espero no estar exagerando, me recuerdan ese macartismo, esta actitud populista esencialmente anticientífica, ¿no? Yo creo que el modelo neoliberal de desarrollo que hemos seguido en el país en los últimos años lo único que ha producido son desigualdades cada vez más dramáticas. Ayer en una comida me tocó estar sentado junto a un abogado que es un especialista en derechos laborales, y él hacía notar algo que me dejó atónito, y es un futuro en donde, debido a la política de retiro de afores y demás, vamos a tener gente de la tercera edad sobreviviendo, si se le puede llamar así, con un salario mínimo. No puede ser que la política que se ha implantado de desarrollo, el modelo de desarrollo económico al que hemos llegado o que se ha impuesto, siga produciendo estas desigualdades tan pavorosas en donde uno ve gente que está en condiciones sin protección médica, sin posibilidades de desarrollo educativo y demás, ¿no? Es famosísima la frase de Humboldt de que nunca había visto un país tan rico y por un lado y con tanta gente tan pobre, con contrastes tan terribles, y eso de alguna manera es el prefacio a lo que decía Günter Grass cuando le preguntaron por qué le gustaba tanto venir a la Ciudad de México, y dijo, por una ventana veo París y por la otra veo Calcuta. O sea, somos un país de unos contrastes que son absolutamente insultantes, ¿no? Y que pues de alguna manera también se expresan en la manera en que se ha construido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Sistema Nacional de Investigadores, porque de alguna manera se gasta mucho en términos de presupuesto en producir científicos, investigadores, que al mismo tiempo cuando concluyen sus estudios no tienen en dónde insertarse en la sociedad, porque al final de cuentas no hay condiciones para que yo ahí diferiría, nunca se gasta demasiado en ciencia, nunca se gasta demasiado en cultura, nunca se gasta demasiado en el desarrollo de las condiciones que permitan el crecimiento intelectual de los individuos y de la sociedad. Yo creo que la inversión que se hace en ciencia está más que justificada, y está más justificado todavía el que eso se incremente. El problema es que con los recortes se está haciendo tabla rasa y se está recortando todo, en lugar de decir sigamos el modelo alemán, sigamos el modelo japonés, en donde seguimos protegiendo el crecimiento y desarrollo de las instituciones de investigación. Ha habido éxitos extraordinarios, por ejemplo, en la descentralización de la investigación en México, pero en realidad, si uno se fija en la geografía nacional, hay sitios espléndidos en donde la gente podría estar teniendo la misma preparación y tener acceso a los mismos recursos que se tienen, por ejemplo, en la UNAM, en donde ciertamente estamos en una situación privilegiada, pero lejos de ser óptima, ¿no? Yo diría que no nada más es el problema del gobierno. Yo diría que es un problema de las organizaciones políticas en general. Yo creo que pocas veces la sociedad mexicana ha sido abofeteada
de una manera tan brutal por la situación económica y política como lo está haciendo ahora. Vemos, por ejemplo, el problema de la gasolina, vemos declaraciones que le dicen poco a la mujer y al hombre comunes y corrientes que están en la calle, que le dicen poco a los estudiantes. Yo creo que esto se suma a los insultos y ofensas, las agresiones del nuevo presidente en Estados Unidos, y yo lo que sí veo es que hay una preocupación mayor que se hace cada vez más audible. El problema es cómo transformamos eso en acciones concretas, y hay que recordar una cosa: los políticos dependen del voto. Y yo creo que la gente tiene que tener conciencia de que es indispensable organizaciones políticas más democráticas que reflejen no solo el interés de estos grupos que brincan del PRI al PAN y luego del PAN al PRD, del PRD a Morena y luego se arrepienten para regresar al PRI. Yo creo que necesitamos una clase política más dignificada, y yo creo que la gente tiene en sus manos con el voto el poder de influir en este sentido. Yo sí siento que hay una indignación más general. Ojalá que esa indignación se transforme en la conciencia política, es decir, vamos a actuar democráticamente en esta dirección, ¿no? Exigiéndoles, por ejemplo, de una manera muy clara al Congreso de la Unión, a las instancias democráticas que tenemos, que estos recortes no se permitan como se permiten, ¿no? Y sobre todo rindiéndoles cuentas de bajo qué criterios se hicieron estos recortes, ¿no? Porque de alguna manera uno se viene a enterar ya que está publicado en el diario. Así es. O sea, finalmente ahí lo que no se puede estar haciendo es jugar, ya no digamos con los recursos económicos, no se puede estar jugando con el futuro de la nación, que es básicamente lo que ha estado ocurriendo hasta ahora.